te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Capítulo 5 comienza diciendo: pero cierto hombre llamado Ananías, porque había una historia anterior que había acontecido en el capítulo 4 y que era algo maravilloso, había gran testimonio, todas las personas tenían las cosas en común, nadie decía esto es mío, esto es mío, esto es mío. Recuerdan que dijimos que muchas personas piensan que acá nació el comunismo, pero no es así, ¿no? Porque el comunismo profesa que lo tuyo es mío, pero el cristianismo, lo mío es tuyo. Es diferente, muy diferente. El comunismo le saca a la gente que tiene para darle al que no tiene. El cristianismo, el que tiene, le da al que no tiene. Eso es lo correcto. Entonces, en ese momento apareció un hombre, en el versículo 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y habíamos visto que esto era también cumplimiento de lo que la palabra decía, porque la palabra menciona que un levita no puede tener heredad en Israel, ni no puede tener ninguna heredad, porque el levita tiene que dedicar su vida al servicio de Dios. Y si aquí estamos restaurando todas las cosas, si estamos volviendo a la palabra, si estamos haciendo arrepentimiento, Teshuvah original, tiene que cumplirse todas estas cosas. Entonces, en el corazón de este hombre Bernabé, no solamente surgió un deseo fervoroso de dar sus cosas, sino un deseo de servir a Dios conforme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Ese es el propósito de restaurar todas las cosas. Ahora, pero cierto hombre, ¿qué quiere decir? Que aparentemente también está en la restauración, está también formando parte de todas las cosas, está también el arrepentimiento que todos estamos teniendo. Pero ¿qué ocurrió? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, y es muy importante que acá y se introduce también su esposa. Y después vamos a mencionar cuál es la labor de la esposa al lado de su marido. Vendió una heredad.
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, este hombre Ananías también, viendo lo que estaban haciendo la mayoría de los hermanos, vendiendo sus cosas, entregando sus cosas, dando todo a Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían ya vivir para el servicio de Dios. Ellos también tuvieron ese aparente corazón. Pero dice que vendieron su propiedad, pero sustrajeron, sacaron un pedazo. Y eso no está mal. Nadie les obligaba a ellos a vender sus propiedades. Mucho menos les obligaba a que den a los apóstoles. Y si vendían y querían dar una parte, tenían todo el derecho. Nadie les decía, vendan todo y tienen que entregar todo. No, tenían el derecho de dar lo que querían dar. Bueno, yo vendí esto y quiero dar esto. Quiero dar esta parte. Quiero entregar esto y el resto quiero usar para mí. Tenían ese derecho. Nadie les podía decir nada. Entonces no había ningún problema. Pero ¿qué fue lo que pasó con el corazón de estas personas? El versículo 3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y fíjense lo que dice ahí, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Qué significa? Él dijo, yo vendí en tanto, no sé, en $10,000 mi casa, pero realmente vendió en 20,000 y un 10,000 él sacó. Y él dijo que vendió en 10,000, que todo lo vendido estaba dando. A eso se refiere con la mentira. Pedro le está acusando a Ananías de haber mentido. Pero ¿a quién le mintió? ¿A quién le mintió? ¿A Pedro? Al Espíritu Santo. Y esa es la pregunta, ¿cómo se le miente al Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo desciende sobre una persona? ¿Cómo hemos estado averiguando, estudiando, que hemos entendido que el poder del Espíritu de Dios llegó a nuestro corazón? ¿A través de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, por medio de la Escritura. Cuando Dios se manifestó a su pueblo en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que le manifestó? Su palabra, su Escritura, sus escritos. Para decir nosotros que el Espíritu Santo nos habla, es porque tenemos su palabra guardada en nuestro corazón. Y si ellos son parte de esta restauración, si ellos están creyendo en la restauración de todas las cosas, quiere decir que ellos están aceptando la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La ley de Dios, los mandamientos de Dios, los decretos de Dios. ¿Y por medio de quién vinieron esos decretos a nuestra vida? ¿Por medio de quién llegaron esas palabras a nuestros corazones? A través del Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando yo a esa palabra, a esos escritos, le doy poca importancia o no le doy valor, ¿a quién le estoy menoscabando o menospreciando? Al Espíritu Santo de Dios. Eso hay que entender muy bien. Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y recuerden bien esto. No has mentido a los hombres, sino a Dios. A los hombres es fácil mentirlos. Es fácil decir que no, es que yo no pude porque estas cosas, a los hombres. Y cuando el hombre me reconoce, qué bien hermano, está bien, entonces está bien, no hay problema. Qué bien, pasé. Pero ¿a quién es lo que yo no tengo que mentirle? A Dios. Yo tengo que saber si realmente lo que estoy diciendo es correcto delante de Dios. Lo que estoy haciendo, viviendo, pensando, teniendo en mi mente, ¿es correcto delante de Dios? Eso tengo que pensar de primero. ¿Por qué Pedro le menciona esto a Ananías? ¿Será que Pedro también estaba haciendo su alajá, la alajá de Pedro, las interpretaciones pedrínicas? ¿O Pedro estaba usando la ley de Dios? Y vamos a la ley de Dios. Éxodo, vamos a mirar el libro de Éxodo, capítulo 23. Entiendan muy bien lo que dice ahí. Por eso lo que va a ocurrir con Ananías y con Zafira es algo que ya estaba escrito. No es alguna decisión de Pedro. Es algo que ya estaba escrito. Ya tienen bien los textos que vamos a ir compartiendo, porque va a mostrar exactamente el corazón que tenían al principio algunas personas. Éxodo capítulo 23.
Primero el versículo 1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No vas a hacer alianza con alguien que va a mentir. No vas a estar de acuerdo con el que está mintiendo. No vas a ser parte de la mentira. Esto después le va a aplicar ¿a quién? A la esposa. Pero nosotros vamos más abajo. El versículo 7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿De qué cosa está diciendo el libro de Éxodo que te tienes que apartar? De palabra de mentira, de la mentira. Y también no matarás al inocente. Entonces, no puede una persona que no está teniendo culpa en su corazón morir así por así, no. Porque la ley dice así. Entonces, ¿por qué va a morir ahora Ananías? ¿En qué corazón él está? ¿Con qué corazón él está? Ahí dice: Dios no justificará al impío. La palabra impío quiere decir alguien que tiene mal corazón, mal pensamiento, que está transgrediendo una ley de Dios. Dios no le va a justificar, Dios no le va a perdonar a esa persona. No le va a dar su justicia, no le va a dar su vestidura, no le va a dar su parte con el pueblo. A eso se está refiriendo. Y yo tengo que alejarme de esta persona, de estas mentiras, de estas cosas. Tengo que salir, no tengo que hacer alianza con este tipo de personas. Está diciendo la ley de Dios. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 11. Levítico capítulo 19, versículo 11. Para que vean que Pedro era un perfecto seguidor de la ley de Dios. 19:11 dice: no hurtaréis. ¿Qué es hurtar? Robar. Y bueno, lo que Ananías está haciendo al decir que vendió por tanto la heredad, pero realmente vendió por otro precio y sacó un pedazo, ¿qué está haciendo? Está robando, está cometiendo un robo. ¿Y qué está diciendo la ley? Los mandamientos de Dios: no hurtarás, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Así está diciendo. No vas a robar, ni vas a engañar, diciendo: no, yo no robé. ¿Vos robaste? No, yo. Mejor decir: sí, yo robé. No, yo no robé, yo no robé. Algunos cuando se le sospechan a lo que robó, ya se enojan, se enojan. No se enojen si alguien sospecha que ustedes robaron. Enójense si robaron. Ahí tienen que enojarse de verdad consigo, ¿no? Si alguien cree que ustedes robaron, yo no robé, tranquilo. Si van a la cárcel por eso, pues prueba. No se enojen, no se alteren, no se pongan mal. Porque hay alguien que sabe que no lo hicieron. Es el Señor. Pero nosotros muchas veces queremos que ante la gente nomás nosotros quedar bien. Que la gente diga que somos buenos. Pero en primer lugar, nuestro corazón tiene que estar enfocado ante Dios. Entonces, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo ahora Ananías? Está robando y está mintiendo. Entonces, ¿a quién le está robando y a quién le está mintiendo? ¿A Pedro? Al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios fue que inspiró esta palabra, fue que dijo esta palabra, ¿o no? Entonces, cuando yo estoy haciendo algo que la palabra de Dios dice, ¿contra quién me estoy rebelando? ¿Contra quién me estoy oponiendo? Contra Dios. Y Él no me va a justificar, dice. No me va a tener por justo. Y justo es la persona que está lista para estar en la presencia de Dios. Así está diciendo la Biblia. Bueno, vamos a mencionar la historia de algunas personas que no hicieron caso a esta palabra. Que a pesar de estar en la promesa, en el pacto, de oír las cosas de Dios, fueron tentados por Satanás. Y recuerden que Satanás siempre va a tentar, siempre te va a poner ahí la tentación. Por eso Dios te dejó su palabra, para que con su palabra vos le puedas hacer frente a las tentaciones de Satanás. Y las consecuencias son terribles. Josué capítulo 7. Vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Quién aparece en el libro de Josué capítulo 7? Un famoso hombre llamado Acán. Vamos a mencionar un poquitito de su historia. Josué estaba
atacando la ciudad de Jericó, y había dicho a todos los ciudadanos, a todos los israelitas, vamos a llegar a esa tierra y vamos a destruir, como Dios ha dicho, pero no vamos a tomar nada de ahí, porque todo está maldecido por Dios. Porque el objetivo de esta batalla, el objetivo de llegar y entrar a la tierra prometida era tomar la tierra y hacer de ella una tierra santa. Entonces ahora ellos están en plan de batalla, en plena entrada de guerra. Entonces no tienen que concentrarse en ninguna otra cosa más que en el objetivo que Dios tiene con ellos. Si alguien tiene otro objetivo, entonces no está con el corazón de Dios. Ya recuerden que habían pasado 40 años los israelitas, Dios les sacó de Egipto para hacer un pueblo santo, pero ellos quisieron volver a Egipto porque querían vivir para la carne. Al final murieron todos en el desierto. Pero se levantó una generación que entendió la voluntad de Dios y Dios empezó a estar con ellos y empezaron entonces a formar y a atacar y a conquistar los pueblos y las naciones. Fíjese lo que dice en el capítulo 6 de Josué, versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues el Señor con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Dios estaba con Josué, Dios le servía a Josué, porque Josué hacía la voluntad de Dios. No tengan más ustedes en su mente edificar esta ciudad de Jericó. Va a ser maldito. Maldito quiere decir abandonado por Dios, dejado por Dios. Capítulo 7. Pero los hijos de Israel, ¿qué dice acá? Cometieron una prevaricación en cuanto a lo maldecido. En cuanto a lo maldecido. ¿Qué es lo que fue maldecido? El lugar de Jericó. La vida que llevaban los ciudadanos de Jericó. Pero ellos cometieron prevaricación, dice. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de lo maldito, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Así está escrito aquí. Hay alguien aquí que no entendió mi palabra, el juramento que acabo de hacer, y ha tomado secretamente, se le puede llamar esto robo también, mintiendo también. Mientras sus hermanos peleaban contra los ciudadanos de Jericó, Acán, ¿qué hacía? Acán llevaba esos tesoros, esas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué quería el tesoro, el manto babilónico y todo lo valioso? ¿Para qué quería? ¿Para qué una persona quiere cosas valiosas? Para satisfacer su carne. Él pensaba vivir peleando, entonces pensaba en morir en la guerra. Una persona que tiene un tesoro guardado piensa en morir en una batalla. Vamos a la batalla a dar nuestra vida por nuestro país. ¿Así piensa? No, yo tengo que cuidar porque hay un tesoro que me espera en casa. ¿Sí o no? Entonces su corazón no estaba más en la guerra, no estaba más en la voluntad de Dios, estaba en sus bienes. Eso le agradó o le desagradó a Dios. Recuerden, es la entrada ya a la tierra prometida. Se está cumpliendo algo que durante muchos años Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Una promesa cumplida, y un hombre empieza a valorar tesoros de esta tierra, oro de esta tierra. Están entrando a la tierra prometida, la tierra que tanto anhelaron Abraham, Isaac, Jacob, que ni Moisés pudo llegar a pisar. Y este hombre le da valor a un puño de oro. Este sí que es un malvado delante de Dios. Bueno, y después sabemos qué pasó, ¿no? Que Josué envió a batalla a algunos hombres a otra ciudad, y esos hombres murieron, y Dios no le ayudaba más al pueblo, porque había algo malo entre ellos. Ahora vamos a ver el versículo 11. Josué después reclama a Dios: ¿por qué, Señor, me haces así? ¿Por qué me ocurren estas cosas? ¿Por qué nuestro pueblo muere? ¿Por qué? ¿Acaso qué hice yo? Reclama, ¿no? Y miren lo que le dice Dios, miren la respuesta de Dios. Versículo 10, 7:10. Y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres.
¿Se dan cuenta de lo que le responde Dios? Israel ha pecado. ¿Qué es pecado? Para Dios, ¿qué es pecado? Transgredir las leyes de Dios. Dice, han quebrantado mi pacto. ¿Cuál es el pacto? Las leyes que Dios le ha dado. Los mandamientos que le ha dado. Han quebrantado, han hecho que la cosa maldita, las cosas que yo aborrezco, sea más valioso que mi palabra. Eso es terrible. Además han mentido. Están ahí supuestamente sirviéndome, peleando por mí, pero realmente su interés es beneficiarse a sí mismo. Esto me produce dolor en mi corazón. Esta persona no puede ser parte de mi pueblo, de mi pacto. Estoy enojado. Así está escrito en la Biblia. Josué, ¿cómo ocurrió esto? Y Josué llama al pueblo y le dice al pueblo, así dijo Dios, alguien ha pecado, alguien no tiene interés en la palabra, arrepiéntase. ¿Qué es arrepentirse? Volver a la palabra, volver a la escritura, dejar su vida pasada. Pero a esa persona, como nadie le conocía, nadie le descubría, se lo guardaba. Nadie me conoce, ¿quién va a saber que yo? Quiere decir que no pensaba que la palabra de Dios era la verdad. Seguía pensando que no, esto es religión, nomás uno viene a la iglesia y más o menos, si se porta bien, se porta bien. Hasta ahí no, todo tomaba livianamente. No cree todavía en Dios. Todavía piensa que la palabra y la escritura son juegos, son bromas, son discusiones de teología. Vamos a discutir teología acá, teología allá, teología. Eso nomás piensa. Son posiciones, yo soy más fiel, vos sos más fiel, él es más fiel. No. La palabra de Dios es algo serio. Para Dios era serio, pero muchos no tomaban así. Entonces al final, ¿qué pasó con este hombre acá? Fue descubierto y fue apedreado. Ya conocemos el resto de la historia. ¿Por qué él fue muerto por los israelitas? Por mentiroso. Por haber querido mentir ¿a quién? A Dios. Lo mismo está ocurriendo ahora cuando la congregación está volviendo al pacto, volviendo a la alianza, restaurando las cosas. Otra vez aparece una persona que piensa que esto es un juego, que esto es una broma, que esto es un chiste para algún programa de televisión. Así hay, siempre va a haber esas personas. Entonces piensan que Dios no lo va a tomar seriamente. Dios va a tomar seriamente. Eso es lo que está ocurriendo en tiempos de los apóstoles. Cuando ellos estaban restaurando la palabra, volviendo a la fe, algunos desviaban su corazón. Y hay otro personaje, se llama Balaam. Y ustedes como tarea, ¿no? Pueden leer la historia de Balaam, Números capítulo 22, del 1 al 32. ¿Quién es este hombre Balaam? Después vamos a leer un poquito de Balaam, pero primero quiero explicarle quién fue. Era un profeta, dice, o una persona que hablaba la palabra de Dios. Un día el rey Balac, que era el rey de Moab, cuando veía que los israelitas estaban queriendo pasar por su territorio, le manda llamar a este profeta, que supuestamente servía a Dios. Digo supuestamente porque después vamos a ver cuál es su interés verdadero. Y le dice, mira, tenemos la fama de que vos sos gran siervo, gran profeta. Este pueblo israelita, no sé de dónde salió, viene acá y cruza mi territorio, quiero que me lo maldigas. Y yo sé que tu oración va a resultar porque vos sos un gran siervo. Entonces, Balaam pensó, pero yo no puedo hacer, atiendan bien, yo no puedo hacer nada sin consultar ante al Señor Dios. Esta hipocresía grande en su corazón. ¿Realmente le interesaba la oferta o no? ¿No? ¿Por qué menciona, no puedo hacer nada sin consultar al Señor Dios? Por doble cara. No, yo soy siervo de Dios, yo tengo que leer la Biblia primero para poder sacar mis conclusiones. Pero realmente ya tiene sus conclusiones. No, acá si nos sacamos la Biblia, yo no quiero escuchar ningún debate. Acá el debate debe ser bíblico. ¿Cuántas veces no ha ocurrido así? Que alguien me dice, el debate tiene que ser bíblico. Y cuando hablamos de la Biblia, no, pero esto ya pasó, esto ya no aplica, esto ya terminó, esto ya... Entonces, ¿de qué debate hablamos? Al final él debate con lo que quiere debatir y habla lo que quiere hablar y tiene su propia razón, pero utiliza la Biblia, el nombre de Dios, para pantalla. Esto estaba haciendo este hombre Balaam. Finalmente Dios le dice, mira, te digo una cosa, ese pueblo es bendito, ese pueblo es la bendición para las naciones. ¿Significa que para él también o no?
Si él quiere tener realmente la bendición, tiene que unirse o tiene que alabar o tiene que orar por ese pueblo. Y entonces, bueno, pues, señor rey Balac, disculpe, pero Dios me dijo que ese pueblo es bendito, no puedo ir. Así le dice a los siervos en aquel tiempo. Entonces el rey Balac envía personas más distinguidas y triplica la oferta. Triplica. Mira, esto te voy a dar. Y Balac observa y no sé. Ya le dijo Dios que ese pueblo es bendito y que no puede ser maldecido. Pero él piensa otra vez y va y le pregunta otra vez: Señor, vinieron otra vez esta gente. ¿Qué pico voy a hacer? Por lo visto, no entendí, gracias. Bueno, andate con ellos, le dice. Pero vas a hablar lo que yo te diga. Entonces, Balac se pone contento. No, bien. Sí, Dios me dijo que me vaya, pero voy a hablar lo que Dios me diga. Otra vez pantalla usando ahí a Dios. Nada bíblico no voy a sacar, todo bíblico. Pero realmente, ¿con qué objetivo él va? Porque va a haber paga. Al final, cuando están de camino, le aparece un ángel, primero al burro, ¿no? El Balac no ve, Balac solamente en su mente está: ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? Ustedes están pensando que él piensa en pueblo bendito, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? Pero el ángel le aparece con una espada para cortarle la cabeza a la dirección del hombre. El burro es inteligente, ¿no? La espada está a la dirección del hombre, no está a la dirección de mí. Entonces el burro piensa: como yo soy burro, yo no entiendo nada, pero el hombre es inteligente, seguro que va a frenar y va a retroceder y va a correr. Pero Balac pensó así: no, él chiqui, seguía. Entonces el burro trató de esquivarse y se queda quieto ahí. ¿Qué le pasa a este burro? Y empieza a pegarle. Entonces el burro ahora pensó: ¿por qué no se da cuenta que alguien le va a cortar la cabeza? Pero qué burro este señor, más burro que yo. Finalmente el burro no le queda otra que salir de su naturaleza, porque está viendo que este tipo ya está perdiendo la razón. ¿Por qué me pegas? ¿No te das cuenta lo que pasa? ¿Por qué me pegas? Y el otro, más ebrio, le responde. Lo peor que hizo Balac cuando le habla a su burro es responderle: porque eres un burro terco, eres un burro testarudo. Si tuviera una espada te mataba. Ustedes, si un burro, por ejemplo, le hablan, le van a responder también. Si su perro le habla: hola, quiero comer ya. Sí, espérate, ya enseguida. No se van a sorprender, no van a pensar que algo raro está ocurriendo. No era algo raro que un burro esté hablando, pero eso le causó impresión a Balac, ¿no? Y ahí tengo que aparecer, aparece el ángel y le dice: este burro te salvó, este burro evitó que yo te raje la cabeza. Y ahí le habla otra vez: mira, este pueblo es bendito, no tienes que echar maldición contra ese pueblo. Entonces él dijo: todo lo que tú me digas voy a hacer. Falso. Al final él no pudo echar maldición y salió perdiendo. Pero Dios vio su corazón. No importa que aparentemente bendito el pueblo de Israel, Dios bendiga a Israel, el pueblo de Israel bendito, no le importa más eso a Dios, porque Dios, que vio su corazón. Prueba de ello son esos versículos que vamos a compartir. Primero, Segunda de Pedro capítulo 2. Fíjense lo que dice ahí. Pedro se está refiriendo aquí a los falsos profetas y falsos maestros. A eso se está refiriendo. Y justamente, ¿de quién también se acuerda? De este hombre, ya que está mencionando la ley de Dios, Balac. El versículo 15, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Se dan cuenta lo que Pedro entiende acerca de Balaam? Dejó el camino recto. ¿Qué es el camino recto? La escritura, la palabra, el bendecir al pueblo de Dios, el saber que la bendición está con el pueblo de Dios. ¿Y qué es el camino de la maldad? El premio de la maldad. ¿Qué es maldad? Oponerse a Dios, oponerse a la palabra, oponerse a la escritura. Balaam amó esas cosas, por eso siguió, a pesar de que en su mente sí, a Dios le estoy siguiendo, no a Dios, para Dios coger. Pero realmente en su corazón, que estaba: dinero, quiero dinero, tráiganme dinero.
Sí, de boca él servía a Dios, pero Dios observa, no, en tu corazón lo que te interesa es el premio de tu maldad. Por eso al final nosotros vemos que cuando Israel entró a conquistar la tierra, entran donde estaba Balaam y le matan también. Él no se salva de la muerte. El libro de Judas, más adelante, Judas, versículo 11, solamente tiene un capítulo, así que versículo 11, Judas, versículo 11, dice, ay de ellos, fíjense que dice, ay de ellos, y otra vez Judas está hablando de falsas doctrinas y falsos maestros, ay de ellos, ¿por qué? Porque han seguido el camino de Caín, y acá menciona ya de entrada una persona, camino de Caín, y para recordar un poco, ¿cuál era el camino de Caín? Caín prefirió seguir el camino que se oponía a la palabra, mató a su hermano y siguió la voluntad de su deseo, y por eso todos sus descendientes se desviaron. Un día vamos a hablar más profundamente de él. Después, el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Por lucro. ¿Qué es lucro? Plata. Error, dice. ¿Qué es su error? Creyendo que servía a Dios, realmente estaba sirviendo al lucro, al dinero. Pero en el nombre de Dios, para Dios, no, yo voy a bendecir a Dios, yo voy a hablar de Dios. Entonces, su objetivo era recibir alguna recompensa. Y como no recibió esta recompensa, fíjese el corazón que tuvo Balaam con los israelitas. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2. Cuando Dios envía a sus ángeles a las 7 iglesias, a una de esas iglesias, la iglesia de Pérgamo, precisamente la iglesia de confusión, de corrupción que estaba en ese momento viviendo, ¿qué es lo que le molesta al ángel de Dios sobre esta iglesia? Y podemos pensar también sobre esta iglesia. ¿Qué será que le molesta a Dios? Vamos a ver. De versículo 12 vamos a leer, Apocalipsis 2:12. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjese las cosas que tiene contra la iglesia de Pérgamo. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La palabra doctrina es enseñanza. Es una enseñanza entonces que ha corrido a través de los tiempos. Y Balaam está mencionado en la ley de Dios. Significa que una iglesia que ha leído la ley de Dios, que ha observado la ley de Dios, que ha guardado la ley de Dios, no debería de estar siguiendo esta doctrina. ¿Por qué está siguiendo esta doctrina? ¿Por qué llegó a su corazón este pensamiento? Porque no guardó la ley de Dios a profundidad. Dice, tienes a él los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué es lo que le enseñó Balaam a Balac? Bueno, te voy a decir una cosa. Este pueblo ciertamente es bendito. No hay forma de echarle maldición. Pero hay una manera de que Dios descargue su ira sobre ellos. ¿Cuál? Cuando empiecen a desobedecer la ley. Cuando empiece a transgredir la ley. Entonces, quítale la ley. Haz que transgredan la ley. Haz que quebranten la ley. Haz que no vivan más conforme a esa ley. Y ahí sí Dios va a descargar su ira sobre ellos. La doctrina de Balaam ha perdurado, ha existido hasta hoy en día. Hay pastores, líderes. La ley terminó, eso es basura. Así dice. He visto en un video, en una iglesia, no sé qué iglesia, pero en una iglesia había mucha gente ahí, aleluya, gloria a Dios, había púlpito, todos, era una iglesia, que trajeron una imitación de arca del pacto, que adentro tenía las 2 tablas, la vara de Aarón, el maná, el ángel, y el pastor decía, esto es lo que muchos anhelan y muchos se esfuerzan y le digan, esto ya terminó. Así decía. ¿Y qué hizo?
agarró y empezó a romperlo. Sacó los querubines, los rompió. Sacó las tablas, los rompió. La vara los rompió. Dios ya rompió esto. No enseñe más mentira al pueblo. La gente que estaba ahí que gritaba, aleluya, aleluya, gloria a Dios. El arca, busquen si ustedes quieren, busquen en YouTube. Ahí está. En una iglesia evangélica aparente, sí tenía todo. Entonces existen esos falsos pastores. Entonces, ¿qué doctrina le está transmitiendo a la persona? Ya que le está quitando la palabra de Dios, la mentira, la fornicación, ¿a dónde van a ir las personas? Van a ir al pecado, al adulterio, y ahí van a tener la ira de Dios contra ellos. ¿Por qué? Mucha gente murió aquella vez. Muchas personas murieron porque Balac hizo que el pueblo pecara por el consejo de Balaam, que aparentemente era profeta de Dios, aparentemente hablaba en nombre de Dios. Nunca hablaré cosas que no sea de Dios, nunca diré nada que no esté en la voluntad de Dios. Pero realmente su corazón, como era, macabro, terrible, terrorífico. Esta era la persona. Estamos entendiendo qué es lo que pasaba en el libro de Hechos. Dios no podía permitir que entrara estas cosas en su iglesia. Vamos otro personaje, San Juan capítulo 12. Vamos a ver todos los personajes que se opusieron a la palabra. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. ¿Se acuerdan lo que pasó aquí en el versículo 3? Jesús es ungido en Betania. Ya, esto es en tiempo de Jesús. Fíjense que acá también hay personas con otro corazón, pero están ahí aparentando grandes discípulos, grandes seguidores de Dios. El versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y lo ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Esta María, ¿por qué había hecho esto? Ella había entendido que Jesús era algo muy importante para su vida. Ella había recibido su palabra. Ella entendió realmente: este es mi Salvador, mi Mesías. Entonces algo valioso quiero entregarle, algo que vale mucho para mí, no es algo que no vale nada. Este perfume era un perfume muy valioso porque tenía un precio, dice acá, de 300 denarios. Si un denario es el sueldo de un día, por lo menos esta persona tenía que trabajar un año para poder comprar este perfume. Así era el trabajo de esta persona. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, y menciona el nombre acá, Juan, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Se dan cuenta que una vez más el corazón falso quiere usar la caridad o la necesidad de otros para realmente satisfacer su ambición? Esto podía darse a los pobres, esto podía ayudarse a otros, pero realmente lo que le interesa es su bienestar. Habla por hablar, dice por decir de los pobres. Si uno quiere ayudar a los pobres, que le ayude a esa persona a los pobres. ¿Por qué no se le ayuda a los pobres? Algunos reclaman. ¿Por qué no se le ayuda al necesitado? ¿Por qué no se le? Él tiene que decir: porque yo no le ayudo a los pobres, porque yo no le voy a dar al necesitado. Primero se menciona el mismo, porque él lo hace. Pero las personas siempre ven por qué otro no hace. Nunca ven por qué yo no hago. Y bueno, pues yo. Así. Bueno, ¿qué dice este? Miren lo que aclara acá el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, ¿qué dice ahí? Sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era ladrón, otra vez ladrón. Y cuando hablamos de ladrón, ya nos estamos yendo otra vez a la ley de Dios. Estando con Jesús, ¿será que Jesús le enseñaba: no se preocupen, yo voy a acabar con la ley, yo voy a terminar la ley, así que pueden robar nomás, todo eso ya está saldado, pagado? ¿Será que así le enseñaba? No, por eso está mencionando acá, era un ladrón. El robar está prohibido en la ley de Dios. Si Jesús está explicándole el evangelio, las buenas nuevas, la palabra de Dios, significa que este Judas ni de Jesús está queriendo creer, ni a Jesús le cree. ¿Qué le parece? Ni a Jesús. Si está escrito en la ley de Dios, en Moisés, bueno, pasable, Moisés ya era del pasado. Pero al Mesías, el Mesías prometido por los profetas, le está enseñando, está viviendo con él, está mostrando su poder.
y él igual es ladrón. Imagínense, ¿qué está haciendo Judas? No, nada, estoy apartando nomás, este es para los gastos de administración, este es para los gastos. Estaba robando y tenía peso. No. Entonces, ¿a él le interesaba lo que Jesús estaba haciendo? No. ¿Le interesaba a los pobres? No. Por eso la Biblia le llama hijo de perdición. Pero estaba ahí. Así como estaba ahí, con la palma así, muy bueno. Era un lado. Era mentiroso también. Mentiroso. De mentiras y de hurtar te alejarás, te esparcirás. No mentiréis unos a otros. Por lo visto no le llegó la fe en el corazón a Judas Iscariote. Bueno, vamos a ver ahora el libro de Éxodo, capítulo 12. ¿Qué dice ahí? Éxodo, capítulo 12. Otra vez la ley de Dios. Estamos ya en el tiempo en que tenemos que conocer. Para aplicar hay que conocer. Hay que ver también los que no pudieron aplicarlo, por qué causa. Fíjese que el mandato que Dios le da a los israelitas cuando iban a celebrar la Pascua es celebrar el momento en que ellos salían de Egipto y eran libres por primera vez. ¿Qué cosa le iba a pedir que no tengan ni no guarden y que iban a celebrar? ¿Qué cosa? 12:15. Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura. Panes, sabemos que representa en la Biblia. ¿Qué representa panes? La palabra de Dios. 7 días les está haciendo entender que van a comer panes sin levadura. ¿Qué representa la levadura? Después vamos a ver más adelante. ¿Y qué pasa si no hacen estas cosas? Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. No solamente no van a comer pan con levadura, tampoco en tu casa no tiene que haber nada pan con levadura. Entonces, antes que comience ese día, el día de los panes sin levadura, empieza la cacería de panes sin levadura, a cazar panes sin levadura, a buscar. No importa si es una galletita rico, tiene levadura, lo siento, afuera. No importa si es un pan. Por eso, selecciónense, que 3-4 días antes no compren pan. Si no, van a tener que tirarla toda. Todo hay que vaciar. No debe haber ningún pan con levadura en tu casa cuando arranque esta fiesta. ¿Qué dice más? No haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Así está escrito. Fuera de la casa. Echado. Y si vos sos cortado, yo no quiero hablar de nada, estoy israelita puerca. Yo me voy a ir en otro. ¿Sí? Cortado de Israel quiere decir perdido, no tener la salvación. A eso significa cortado de Israel. Recuerden que dijo Moisés, que profeta levantará al Señor como a mí, a él oiré en todo que hable. Y el que no oyere será desarraigado, será apartado del pueblo. Así está aquí, sobre Deuteronomio 18. Entonces, esto es palabra de quién? De Moisés, y que también nos va a recordar Jesús. Jesús nos va a recordar esto, ¿no? Sí, nos va a recordar. Vamos a ver San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. Palabra de Jesús. Y así no le queremos creer a Moisés, ¿será que tampoco le vamos a querer creer a Jesús? San Mateo 16. Justamente del versículo 5 sale un título: levadura de los fariseos. Levadura. Vamos a leer desde el 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado, 16:5, ¿no?, de traer pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ya nosotros vamos a entender después qué significa estas cosas. Ellos pensaban de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? Siempre no le está hablando del pan. ¿De qué le está hablando? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y bueno, vamos a suponer que nosotros, vamos a hacer como Dios dice.
Aquel día, nada de levadura. Ñamombo paiteta la de levadura, oía ahí. Pero ¿a qué realmente se está refiriendo? A la enseñanza, a la doctrina adulterada, a la doctrina falsa, a la enseñanza falsa, a la enseñanza que no es conforme a la palabra de Dios. Que ¿quiénes impartían esta enseñanza? Los fariseos, los sacerdotes. Ellos estaban mezclando la palabra con doctrina. ¿Y cómo le llamaba? ¿Cómo Dios identificaba la falsa doctrina? Lucas capítulo 12. Vamos a fijarnos. Lucas capítulo 12. ¿Cómo le identificó a la falsa doctrina? Lucas capítulo 12, versículo 1. 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Primeramente, ¿a quién le habló? A sus discípulos. Escuchen. Ahí, por ejemplo, esta es la multitud. Queremos Jesús, 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 Jesús. Mirando la multitud, vamos a paite. Vengan ustedes acá, discípulos. Quiero decirle algo. Guardaos de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Sí, porque no trajimos pan. ¿Se está refiriendo a pan? ¿Por qué? Lo típico es que yo, ante la multitud, muestre una apariencia o no. Hola hermanos, Dios os bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes, el Señor los ama, yo los amo. Pero después, adiós. Por fin se me ataca. Ya sé cuál es. Por lo menos se llorate que todos dieron sus diezmos. No te olvides. Nosotros acá hacemos otro trato. Ay, ese hermano que estaba ahí, que dormía. Ay, yo quería tirarle mis zapatos. Ese es realmente el corazón. ¿Me entiendes? Entonces, ante el público, Dios nos bendiga, Dios, pero atrás, falso. De eso le estaba hablando a sus discípulos. Cuídense de mostrar una cara y realmente ser otra persona. Porque esto les va a desarraigar del pueblo. No es algo solamente le va a hacer sentir mal, le va a desarraigar, le va a dejar fuera del pacto. Miren qué le está diciendo. 12. En esto, juntándose por millares, multitud, tanto uno como otro, se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la levadura? La hipocresía, la falsedad. El presentarse como buen creyente, pero realmente sos falso. Cuídense, por favor, de ser así. Miren la gente que le está siguiendo. Miren la gente que le va a seguir. Mucha gente le va a seguir a ustedes. Mucha gente va a creer su palabra. Cuídense de ser doble cara. Cuídense de ser mentiroso ante ellos. A su discípulo primeramente. Pero, así le dice. ¿Qué es la levadura? La hipocresía. ¿Cuándo entra la hipocresía? Cuando vos mostrás una apariencia, pero detrás viví pecando. Viví robando, mintiendo, adulterando, fornicando, herea. Esa es la hipocresía. Esa es la falsedad total. Eso Dios no lo va a tener por inocente, ¿cierto? No voy a tener al impío por justo. Así está escrito. La Biblia dice así, no. Mañana dice, la Biblia está diciendo así. Jesús está aplicando. Primera de Corintios, capítulo 5. Pablo también mencionó sobre esto, ¿no? Como buen discípulo de Jesús y de los apóstoles, él también quería hacerle entender, precisamente a quién, a los corintios que andaban viviendo un poco descarriados. ¿Qué digo un poco? Demasiado descarriados. Entonces mire también cómo les menciona, cómo les hace recordar. Y el título de este capítulo 5 es un caso de inmoralidad juzgado, pero ustedes pueden leer todo para comprender mejor. Yo voy a leer desde el versículo 5. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿Jactancia qué significa? Sentirse grande. A mí qué me importa, a mí qué me interesa lo que ustedes opinan. Yo vivo como yo quiero, a mí me gusta mi vida así. Yo soy libre, yo no tengo por qué andar escuchando la voz de nadie. Tengo mi autoridad, mi heredera. O sea, antes muchos cuando son jovencillos se le ocurre decir así. Pablo le está diciendo no es buena esa
jactancia, que se sientan engrandecidos, siendo nada. ¿Por qué? Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿A qué otra vez nos referimos con levadura? Un poco de hipocresía, falsedad, presentarte falso ante las personas va a hacer que tu vida se corrompa. También en la iglesia, se está refiriendo ya a la iglesia. Hay una persona que falsamente está viviendo y no se da cuenta, entonces va a contaminar a todas las personas. Después que dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, ¿y qué es Pascua? ¿Qué significa Pascua? Nuestra salida, en aquel tiempo era de Egipto, ahora ¿de dónde hemos salido? ¿De dónde Dios nos ha sacado? Al morir Jesucristo, ¿de dónde nos ha sacado? Del mundo, de las contaminaciones del mundo, de la corrupción del mundo, de los afanes del mundo. Por eso dice nuestra Pascua, ya es nuestra Pascua, no es la Pascua de los israelitas. Dios, Jesús ha venido a sacarnos ya de este sistema. ¿Entienden? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué significa esto? Si es que ya hemos creído que el Mesías vino como Cordero de Dios a morir, ya no estamos más en Egipto, ya no estamos bajo poder del faraón, ya no estamos más en hipocresía, porque anteriormente, recuerden esto, por más que ellos estaban ahí trabajando para el faraón, en sus corazones ellos tenían odio, rencor, Eico faraón, de ayuca seco faraón, pero venía el faraón y no, el faraón. Así tenía que presentarse, ¿no? Por ejemplo, le veía al capataz trabajando, ese capataz, si tuviera un arma, le cortaría la cabeza. ¿Qué está bien? Ah, no, señor. Ay, ay. Así era. Toda su vida era falsedad e hipocresía. Yo no. Nosotros también muchas veces así, ¿no? Nuestro jefe cuando no está, jefe. Cuando llega, jefe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Otra cara por dentro. Por eso nosotros ya no estamos en ese mundo, no estamos para vivir así. Ya Cristo fue sacrificado, dice. Está escrito acá. Limpiados pues de la vieja. ¿Y cómo podemos limpiarnos de la vieja levadura? ¿Qué nos dejó Dios para limpiar? Ya vosotros estáis limpios, le dijo Jesús a sus discípulos, por la palabra que os he hablado. A medida que vamos aprendiendo la palabra, va limpiando nuestro corazón, va sacando toda esa mentalidad sucia y corrupta y corrompida que habíamos traído. Va sacando la levadura de nuestras casas también, de nuestro entorno, de todas partes. Así está diciendo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así está aquí. Ya no con levadura de malicia y maldad. Malicia, que es malos deseos, mal corazón. ¿Cómo está, Manu? ¿Cómo te va? Es el corazón, ¿no? Nosotros nos presentamos así delante de Dios, sí, Señor, a vos sí yo te alabo, pero estos hermanos me caen gordos, no les aguanto, pero a vos sí, Señor, Señor. Vos sabés que mi corazón está siempre contigo, a vos siempre te oro. Pero los hermanos, no, ya no podemos celebrar, dice, esta Pascua con ese corazón. Cuando se refería a celebrar la Pascua, se refería a la Pascua que está establecido por la ley, no celebrar la Pascua que la gente había inventado. La Pascua es la gente, no, Pascua, pegar en la larga, eso no es huevo de Pascua, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la Pascua de Dios. ¿Entienden lo que está hablando Pablo también? Entonces todo ello se está relacionando con este corazón. Ahora sí, volvamos a Hechos. Bueno, ahora entendemos qué pasó aquí, ¿o no? Se nos aclaró todo. Aparentemente acá ocurrió algo sencillo, no. Acá ocurrió que se está restaurando todas estas cosas, se está volviendo a la fe original y otra vez aparece alguien que no tiró su levadura. Dios no puede permitir levadura en su iglesia. Él tiene que sacarla, toda la levadura. Y Dios ve, Dios observa, Dios sabe. Cuando empieza a restaurarse las cosas, no, este todavía piensa que yo voy a permitir. Por eso, ¿qué ocurre? Versículo 4, Hechos 5:4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ya sabemos por qué le dijo que no has mentido a los hombres, sino a Dios. Porque la palabra de Dios decía que no hay que hurtar, no hay que mentir, no hay que ser falso. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró.
y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Se asustó. No sé cómo habrá muerto. Dios permitió que muera, así nomás. Dios le mató. No es que Pedro le mató, ni Pedro pensaba que era un hombre que sufría el corazón. No, Dios le mató. Dios decidió que muera y ya está. Así simplemente. Y levantándose, y atiendan bien, ¿quiénes le llevaban a sepultar? ¿Quiénes estaban ahí presenciando este acto? ¿Quiénes estaban? Jóvenes. Lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Ay, ¿cómo a los jóvenes van a decir estas cosas? Ellos todavía no tienen edad para aprender esto. Esto es muy pesado, muy duro. No, los jóvenes de afuera, a reunión de jóvenes aparte, con los jóvenes hay que ser más así diversión, más tranquilo, más como estas cosas las hacen mostrar a jóvenes. Jóvenes, vengan un poco acá, hoy quiero presenciarles una enseñanza muy buena. ¿Qué enseñanza le va a dar? Van a ver cómo muere una persona falsa delante de Dios. ¿Qué les parece? Pero esta enseñanza quería Dios que aprendan los jóvenes, ¿no? Porque sabe que ¿quiénes son los más propensos a caer en la trampa de Satanás? Los jóvenes. Quiere que los jóvenes aprendan, para que dejen de ser jactanciosos, duros y orgullosos, que ellos vean con su propio ojo cómo Dios obra. Vengan jóvenes acá. Ahí están todos los jóvenes. De repente ellos ven estas cosas. Mejor me voy a otra iglesia. No hay otra iglesia más, un poco más liberal. No había. ¿Qué pasó? Y vino gran temor sobre todos los que oyeron, dice. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo. Imagínense a los jóvenes que lo están llevando. ¿Viste lo que le pasó? ¿Viste? Mira un poco. ¿Por qué le pasó? Y le mintió mientras están llevando, cuando están cavando. ¿Qué estarán comentando esos jóvenes? Y yo también la pasada que hace algo así, ¿no? Entonces, y yo tengo también algunas cosas que no le conté a nadie. Imagínense los jóvenes cómo estarían mientras le están sepultando allá a Ananías. Lo enterraron. Y después le digo, pero vengan otra vez acá. Y vinieron otra vez. ¿Qué pasa acá? Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Sin velorio, sin luto, nada. Se intente. Lamento. Pasado un lapso como de 3 horas. Miren, 3 horas pasó. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Ni se enteró lo que pasaba. Todo fue bien calladito. Ella seguro que estaba en un lugar, esperaba acá, yo voy a hablar ahí, esperándonos acá. Y ya 3 horas y no viene. ¿Qué habrá pasado con este señor? Entonces, permiso, no está mi esposo por acá. A ver, vení un poco, Zafira, tú mírate ese pecho. Vení acá, sentarte, toma asiento, pasar un poco agua ahí. ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba mi esposo? No, espérate, queremos preguntar una cosita. Queremos hablar contigo. Zafira tenía la oportunidad de reivindicarse, de volver a Dios. Miren lo que le pregunta a Pedro. Entonces Pedro, versículo 8, le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? ¿Realmente vendiste en $10,000 tu casa? Le preguntan. ¿Ella sabía la verdad o no? ¿Sabía todas las cosas o no? Podían decir, si Pedro ya le está preguntando, te voy a preguntar una cosa, seriamente, ¿vendiste realmente en $10,000 tu casa? Ya tendría que pensar, ¿no? Yo creo que ya la trampa se descubrió. Yo creo que ya Pedro, estamos hablando de la iglesia restaurada. No piensen que es la iglesia así que hace años se corrompió. No, está recién arrancando la iglesia. El Espíritu Santo acaba de descender sobre ellos en la fiesta de Pentecostés. Hablaban en lengua, muchas señales se veían, mucha gente estaba cambiando en medio de una gran persecución. Acababa el Mesías de morir unos días nomás. No es que ya han pasado siglos y siglos de corrupción. Estamos recién nomás, calentito. Entonces, ¿cómo podría tener la fuerza de mentir? ¿Cómo tendría ese poder de mentir? ¿Pero qué dijo ella? Entonces Pedro dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Sí? Sí, vendí. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué dijo eso? Cuando Dios decidió darle esposa al hombre, porque el hombre dice que no era bueno que esté solo, ¿no? Porque va a ser orgulloso eso. ¿Saben eso?
El hombre si anda solo va a ser orgulloso, porque va a pensar, se la manda, se la pero al tener la esposa no, pero está bien que le la manda, pero iba a ir a ella, pues, gana y pone. Siempre le va a hacer la contra, siempre le va a decir que esto no está bien. Entonces, ayuda idónea quiere decir que se va a dar cuenta que está haciendo cosas que no está bien. Y como nadie le puede decir, porque él es el que manda, por la esposa sí le puede decir, porque está ahí, saca tu gente. Entonces Dios le puso la esposa al varón para quebrantar su justicia. Es así para eso. Entonces, cuando Ananías tenía este plan de vender la casa y decir, solamente voy a dar tanto, pero voy a decir que vendí por tanto, el deber de quién era oponerse. De la esposa. No, eso no está bien delante de Dios. A mí no me gusta lo que vas a hacer. No está correcto. Ese era su deber, como ayuda idónea. Pero ¿qué hizo ella? En serio, ¿qué te parece, Zafira? Y si es tu decisión, yo soy esposa fiel que me sujeto. Como dice la palabra, sujetados. Sí, si se sujeta, tiene que sujetarse, pero conforme a la palabra. Y si ve que algo no es conforme a la palabra, tiene que decirlo. Mira, mi esposo, con todo respeto que te merece como esposo, vos no estás viviendo conforme a la palabra. Y tiene que sacarla ahí. Éxodo, Levítico. Tiene que mostrarle que está mal. Y tal vez haga que su esposo... Bueno, entonces, si mi esposa no me va a ayudar, entonces va a ser terrible esta situación. No voy a poder. Y lo hubiera salvado. Para eso le dio Dios al hombre esposa. No para que, sí está bien. Así yo voy a poder usar lo que sobra para unos maquillajes y para hablar. Porque a muchas veces a la mujer le gusta traer el dinero. Mira, si damos todo, ya no vas a compartir tu maquillaje, tus cositas. ¿Qué te parece? Ya no tus gastos. Ustedes como mujeres tienen muchos gastos ahí. Así que te va a sobrar plata. Y cuando pensó en la plata, cierto, se va a quedar para mí. Cayó en la trampa. No hizo el deber de esposa. Así que esposa, ¿cuál es su deber? Cuando ven que su esposo no vive conforme a la palabra, no, opónganse. Ahí nomás pueden oponerse. No hay otro momento. Cuando ven que está viviendo. Entonces ella tenía que haber dicho, sí, nosotros nos equivocamos, hicimos mal. En ese momento tenía que arrepentirse. Pero ya es tarde, ya Satanás le consumió. Ya Satanás totalmente le inundó. Se bautizó en el espíritu de Satanás. Así se puede decir. Se sumergió en el diablo. Fue llena, no del Espíritu Santo, sino del espíritu de Satanás. Por eso dice, ¿por qué llenaste tu corazón? Se llenó ya de falsedad. Porque no confió en la palabra. Una persona que sabe lo que está escrito va a confiar en lo que dice la Biblia. Finalmente, Pedro le dijo, ¿por qué, versículo 9, convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron otra de los jóvenes, la hallaron muerta. Pobre joven. Otra. En menos de 3 horas, 2 cadáveres. Ay. Yo tuve iglesia cobre. Terrible. Vengan jóvenes, ¿qué pasa otra vez? Hay otro que hay que llevar. Y al instante cayó en pie y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Temor a qué? ¿Recuerdan lo que ayer vimos? El viernes, ¿no? El libro de Deuteronomio capítulo 31. ¿Con qué propósito tenía que congregarse al pueblo? Para que oigan, aprendan y teman. Oigan, aprendan y teman. Para eso tenían que congregarles al pueblo. Oigan, aprendan y teman y apliquen, dice la palabra de Dios. Por eso objetivo. Por eso la persona empezó. Entonces, tener temor, el temor que le está llegando, no es temor de Pedro, no es temor de los apóstoles. ¿Temor a qué están teniendo? A la palabra. Y al tener temor a la palabra quiere decir que están aprendiendo, ¿no? Y quiere decir que la quieren aplicar a su vida. Eso es lo que Dios está permitiendo. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros
al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.